No sé si ven, ¿se ve o no? Sí, profe, se ve. Sí se ve. Súper. Miren, hoy día es nuestra última clase, entonces yo lo que quiero, usted se relaja y me escucha y por favor me interrumpa, me hace todos los comentarios que usted quiera. La última clase tiene que ver con un cambio organizacional y con los procesos de consultoría que son mucho más específicos que una intervención. ¿Ya? Lo que nosotros estamos haciendo es una intervención. Entonces vamos a ver la diferencia también y básicamente es esta última parte en psicología organizacional, en mostrar esta realidad que cuando usted entre, ¿no es cierto?, el próximo año a práctica o cuando se coloque a trabajar, ¿no es cierto?, el día de mañana, usted se va a dar cuenta que las organizaciones en sí mismas son un mundo más pequeño de cosas que pasan, ¿no es cierto?, en el macrosistema mayor. Entonces, el ejemplo mejor que yo encuentro es la pandemia, pues si ustedes lo piensan, en el mundo hay una pandemia y eso obliga a que su trabajo se realice en casa, por ejemplo, o que tenga turnos, ¿ya? O que tenga que tener una serie de medidas de sanitización para entrar o salir de su trabajo. Entonces, lo que pasa en el mundo afecta directamente a las organizaciones y las organizaciones tienen que empezar rápidamente a adaptarse. Entonces, por ejemplo, yo que estoy en el área organizacional, me toca mucho hacer ese trabajo y los alumnos que quieren el área organizacional también. Por ejemplo, a mí me toca este año supervisar 3 alumnos en el área organizacional. ¿Qué es lo que más les interesa a las organizaciones? Cómo acomodar los protocolos, ¿no es cierto?, que tienen, los instrumentos que tienen hacia la pandemia. Entonces, cómo generar instancias de apoyo socioemocional para sus trabajadores. Ustedes mismos tienen que pensar de que si usted quiere hacer, imagínense que, Dios quiere que no, pero imagínense que la pandemia sigue el próximo año, ya, y no puede hacer la práctica presencial tampoco. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir que va a tener que buscar un centro y el centro puede que le diga, mire, sabe que nosotros lo podemos aceptar de manera presencial algunas cosas, ya, o necesitamos que venga de manera presencial. Nosotros no lo vamos a dejar ir a menos que esa institución tenga un protocolo ya que ya esté aprobado, ¿no es cierto?, sobre medidas contra el contagio de COVID. Y si ese documento no está, normalmente nosotros la universidad no le va a dar el pase. Lo que nosotros hacemos es que presentamos la solicitud, dirección de docencia evalúa si efectivamente la organización cumple o no, porque si no es un riesgo que usted se vaya a ir a contagiar, por ejemplo, a su lugar de práctica. Entonces, todas las instituciones, de alguna manera, grandes o chicas, ONG, particulares, públicas, en fin, tienen que empezar a adecuarse a todos estos cambios drásticos, ¿no es cierto?, que el mundo está teniendo. Entonces, de ahí que viene esta cosa de que el cambio es una característica de nuestra época. Y obviamente las organizaciones no se pueden mantener al margen. O sea, estos ejemplos que yo les contaba, es re importante. Si alguien viene, ¿no es cierto?, uno no puede ponerse en riesgo y eso es súper importante porque el trabajo ahí va a estar, uno podría perder un trabajo, pero lo importante es la salud. Piensan ustedes, imagínense que están recibidos y que no han encontrado trabajo por esta misma crisis y le ofrecen un trabajo donde las condiciones no son las adecuadas. Y usted tiene una alta probabilidad de contagiarse, ya sea en el transporte público o en el mismo trabajo. Tiene que decidir qué hacer. Ya, y esa decisión, ya, que afecta a usted y su relación con un trabajo, está dada por un cambio a nivel mundial, global. En la década del 60,
era todo estable, pero ya en la década del 70 empezaron las primeras turbulencias, por ejemplo, en el área organizacional. Una de las cosas que más marcó fue la crisis del petróleo en la década del 70. Ya la crisis del petróleo generó una crisis inmensa en las organizaciones. Entonces ahí ya se empezó a ver de que el entorno, ¿no es cierto?, no era tan estable como se suponía. O sea, los árabes se pelean allá en Medio Oriente y la empresa se queda aquí sin petróleo para poder funcionar, ¿ya? Aquí en Chile. Entonces, se empezó a hablar ahí del cambio. Y en la década del 80 se decía que el cambio ya viene, el cambio ya viene, que el cambio, que las organizaciones, que el cambio, pero se anunciaba como que el cambio venía. Y resulta que empezamos a entrar en una vorágine de cambios. Pues. Viene un cambio, viene otro, viene otro. Entonces, hoy en día se habla de una paradoja. Se dice que el cambio es una constante. ¿Ya? O sea, el cambio se estabilizó. Usted cuando entre a una organización que siempre va a tener que estar dispuesto a la flexibilidad porque que es una, entre otras cosas, una de las habilidades o competencias más apetecidas en este minuto por lo mismo dentro de las organizaciones, que los trabajadores sean capaces de ser flexibles, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque las condiciones van a ir cambiando día a día. Y entonces hay que empezar a acoplarse a esta vorágine de cambio y asumir que es constante. Por favor, me dice que hay personas esperando en la sala de espera. Si alguien las puede ir aceptando, se los agradezco. Ahora, desde el punto de vista psicológico, ya adentrándonos en nuestra materia, no sé si ustedes se acuerdan, tuvieron enfoque sistémico, me imagino, ¿cierto? Entonces, la teoría sistema es la gran teoría sobre la cual se concibe a las organizaciones. Ya no hay, por ejemplo, estrategias, intervenciones, maneras de mirar las organizaciones desde el punto de vista psicoanalítico o cognitivo-conductual. No, el gran paradigma con el cual nosotros miramos las organizaciones es el enfoque sistémico. Entonces, desde ese enfoque, yo no sé si ustedes se acuerdan, habían dos tipos de cambios. Un cambio de primer orden y un cambio de segundo orden. El cambio de primer orden es el estado donde las cosas pueden ser de la misma naturaleza, pero que tiene algunos aspectos distintos, pero que básicamente continúa siendo lo mismo. ¿Mm? Y el cambio tipo 2 era un cambio de segundo orden, donde el estado de las cosas puede tener una naturaleza totalmente distinta. ¿Ya? Entonces, es todo antiguo, muy distinto de lo antiguo. Ya en el cambio tipo 2 hay un cambio, nosotros decimos de verdad. El ejemplo cuando uno enseña psicoterapia, por ejemplo, es que el cambio tipo 1 es como estar durmiendo y estar soñando. Y en el sueño uno puede correr, saltar, qué sé yo, en fin, viajar, encontrarse con alguien, en fin, pueden haber muchas cosas, muchos cambios en mi sueño, pero siempre estoy soñando, siempre estoy en el sueño. En cambio, eh, el cambio tipo 2 sería como despertarse. O sea, el cambio tipo 2 es pasar a un estado completamente distinto. ¿Ya? La pandemia puede ser perfectamente considerado un cambio tipo 2. ¿Ya? O sea, ya no es lo mismo. ¿Ya? Y de hecho se cree, ¿ya? Y eso es el nuevo mundo al cual ustedes van a salir, ¿no? Al mundo del trabajo, en un par de meses más, de que ya no va a volver a ser lo mismo. Usted ya no va a ser un trabajador que se integre a un mundo laboral como el que teníamos hace 2 años atrás. Ya se supone que hay muchos cambios que van a venir para quedarse. Cuando el año pasado empezamos a ver Tesina, por ejemplo, y vimos cómo el teletrabajo afectaba a la salud mental. ¿Ya? Entonces,
Ahí investigábamos, los chicos bajaron muchos papers para poder hacer esa investigación, ese estado del arte. Y claro, pues y ahí quedan, porque cuando uno investiga se empieza a dar cuenta de las cosas y conversábamos mucho acerca de cómo el teletrabajo lleva 30 años en Estados Unidos y en Europa. Y entonces ahí uno entiende cuando la gente dice, ¿y usted? No, yo ando buscando una casa donde pueda poner un escritorio porque yo trabajo desde casa. ¿Ya? O uno ve estas seriales yanquis, ¿no es cierto? Y la persona dice, no, yo trabajo desde mi casa. Y a nosotros nos parecía como una cosa así, casi anecdótica, ¿ya? Pero muy distinta de nuestra realidad, que nosotros salimos, nos colgamos ahí del transporte público, ¿no es cierto? Para llegar a donde nosotros tenemos que ir y después de volver. Y la gente no trabaja desde su casa. Entonces, lo más probable que uno de los cambios que vengan es justamente es que el teletrabajo llegó para quedarse. ¿Ya? O sea, muchas empresas han visto que es mucho más eficiente de repente empezar a trabajar desde la casa. ¿Por qué creen ustedes, y que también tiene que ver con la cultura, lo que hablábamos, ¿no es cierto?, en algunas sesiones atrás, ¿por qué creen ustedes que en Chile o en Latinoamérica el teletrabajo no prosperó? ¿A alguien se le puede ocurrir por qué, si lleva 30 años, por qué en 30 años no llegó a Chile? Fíjense que Internet hay desde la década del 90. En Chile, además, creo que es el país latinoamericano que tiene más celulares. O sea, creo que en un tiempo, hace varios años atrás, que dijeron que había más celulares que personas en este país. Así que acceso a la tecnología había. Bueno, una de las razones tiene que ver con que es cultural, diría yo, y tiene que ver con que los jefes acá esperan, quieren eh, mirar y controlar al trabajador. ¿Ah? Quieren ver que usted de verdad esté trabajando, como que el susto de que la gente en la casa no iba a trabajar. ¿Ah? Entonces, ¿y cuál ha sido la experiencia durante el año pasado y este año? Que normalmente lo que se ha recogido es que la gente experimenta que trabaja más en la casa que en su lugar de trabajo. ¿Mm? Entonces, cuando nosotros entre los profesores, por ejemplo, hablamos, decimos que sí, pues yo ayer, por ejemplo, empecé reuniones a las 8:30 de la mañana. Hoy día tuve ya, antes de ustedes, ya tuve reunión. Entonces, a las 8:30 yo estaba en reunión. De 9, ayer de 9 a 11 tenía la segunda reunión, de 11 a 12 la segunda, de 12 a 1, 1:30, que hicimos la reunión de bienvenida con los alumnos de primer año. Después tuve reuniones con los supervisores de terreno, 2, 3, una reunión de proyecto 4 y terminé el día con una reunión de sindicato. Y gracias a que uno puede, en algunos casos, porque por ejemplo yo ahora estoy haciendo la clase, entonces yo no estoy contestando correos, pero cuando yo participo de alguna reunión, a lo mejor puedo paralelamente estar revisando correos. Entonces, la sensación de toda la gente y uno de los cambios grandes que podemos ilustrar es la manera de trabajar, y eso sería, por ejemplo, un cambio de segundo orden. ¿Ya? Eh, entonces uno ve y tiene esta sensación que dice la diápomo, de que cada vez que haya
un nuevo estado de las cosas que es diferente al antiguo, ¿ya? No es lo mismo disfrazado, estamos frente a un cambio de segundo orden. Entonces tenemos que estarnos fijando cuáles son los cambios, qué es lo que viene. Algunas características del cambio, bueno, que es omnipresente, o sea, está siempre, siempre, siempre está ahí esperando, mirando. La gracia, y ojalá lo que uno recomienda, es que los cambios sean planeados, sean deliberados, ¿ya? Pueden ocurrir de manera accidental como la pandemia, ¿ya? La magnitud puede ser grande o pequeña y puede afectar a muchos o a pocos y puede ser muy rápido, ¿ya? O puede ser muy lento, ¿ya? Entonces siempre el cambio puede tener todas estas características. El cambio además puede provenir del exterior o del interior. Si proviene del exterior, de la organización, puede provenir, por ejemplo, de demandas gubernamentales. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, se declara la ley de inclusión, perdónenme, pero yo no sé el número de los decretos, pero hay un famoso decreto en educación que habla de que crea los PIE, ¿no? Entonces, ese decreto emana desde el Ministerio de Educación y los colegios tienen que empezar a contratar psicólogos. Cambio. Entonces se tiene que integrar un nuevo profesional a este equipo que antes estaba conformado solamente por profesores, ¿ya? Y después entonces se van incorporando las educadoras diferenciales y finalmente se incorporan los psicólogos. Entonces, esas son demandas gubernamentales. En el área organizacional, que es mi área, aparecen, ¿no es cierto?, las normas ISO 9000, que son las normas de calidad, y resulta que eso implica que las organizaciones tienen que estar saneadas desde el punto de vista de la gestión de recursos humanos. Entonces tienen que tener descriptores de cargos, tienen que tener diccionarios por competencias, tienen que tener evaluación por desempeño, y las organizaciones no sabían cómo hacer eso. Harta pega para los psicólogos organizacionales, ¿ya? Si yo tengo una organización y resulta que mi competencia, por ejemplo, supongamos que yo tengo un colegio y al frente mío hay otro colegio y mi competencia, ¿no?, pone psicólogos para atención de alumnos y qué sé yo. Y todos lo miran con muy buenos ojos y dicen, yo me voy a cambiar del colegio al frente, entonces yo lo que tengo que hacer es incorporar a otro psicólogo en mi colegio y más o menos generar el mismo servicio. ¿Y eso es por qué? Porque es un cambio introducido desde los competidores. Lo otro que empieza a pasar son las famosas nuevas tecnologías. ¿Alguien sabe cuál es el cambio de nueva tecnología que está discutiéndose a nivel mundial? No, profe. No, yo no sé. yo no sé. A ver. ¿La inteligencia artificial? No, antes de eso. ¿No? Antes. No. Es un debate en que nosotros estamos metidos, y que está la escoba, porque... los neuromitos, o sea, neuroderechos, ¿o no? También. No, de cambio tecnológico, de nueva tecnología. Bueno, es una cuestión que está súper cercana, y es la adopción del 5G. ¿Alguien de ustedes tiene 5G? ¿O todos usan 4G? ¿Cuál es la diferencia entre 4G y 5G? ¿Por qué Australia, Reino Unido, Alemania, Estados Unidos han prohibido la incorporación del 5G? Según tenía entendido, el 5G igual, a pesar de ser más rápido en velocidad, tenía más peligros para la salud. Ya.
Sí, sí, también se habla harto de eso. Pero ¿cuál es el gran pero del 5G? Porque el 4G, así como cuando a uno se lo explican en fácil, es como tener, no sé, po, la autopista de aquí a Santiago, ¿no es cierto? Que son 4 pistas, 2 para allá, 2 para acá, 4 pistas. La 5G es tener una carretera, pasar de eso de un día a otro, en un momento a otro, a una autopista de 20 pistas. Entonces, efectivamente, la conectividad es espectacular. La rapidez espectacular. Entonces la pregunta es, ¿por qué no querríamos el 5G? Tal vez crearía más adicción, profe, No, a estar como conectado, a estar como muy dependiente de la podría ser, tecnología. sí, pero no tiene que ver con una cosa tecnológica, más que de asunción de asumir tecnología. Piensen ustedes que las empresas, mientras usted sea más adictivo, mejor, pues. Profe, no tiene que ver con un tema de privacidad. O sea, Excelente. Sí, eso es. Lo que pasa con el 5G, yo no soy experta ni nada, pero el 5G genera vulnerabilidad a los sistemas. O sea, con el 5G a usted le puede prender la cámara de su... eh, tiene muchas funciones como ocultas, ¿ah? Posibilidades ocultas. Entonces, alguien que se maneje bien en la red puede encender las cámaras de los computadores a distancia, puede entrar a ver sus cuentas claves de banco y todo eso. Entonces, por ejemplo, a mí me regalaron una tablet Huawei, que es espectacular. O sea, tiene una resolución de pantalla muy buena y tiene, además, es súper rápida, más rápida que una iPad o la Samsung, que sea, es súper rápida. Uno toca y la cuestión está abierta, así de todo. Espectacular. El único problema es que es Huawei. Entonces uno dice ya, ¿y cuál es el problema con el Huawei? Las claves. Entonces uno le dice, mira, esta tablet es súper buena, pero aquí no haga ninguna transacción de banco ni nada porque esta tecnología es china y entonces, y esos son los comentarios. Entonces, imagínense, ese es un ejemplo que a nosotros nos mete en este tipo de... Entonces uno dice, pero ¿qué tengo que ver yo? Imagínense que a nosotros Chile, que es uno de los países que sí adoptaría 5G, imagínense usted le sacan los informes de su computador de un colegio el día de mañana. Es un tremendo problema. Entonces las tecnologías a nosotros nos impactan fuertemente, ¿eh? Ustedes han visto lo que hablaba recién Ángela. O sea, ¿qué va a pasar con los niños, ¿no es cierto? Que nacen este chiste que uno siempre te cuenta que le pasa una revista a un niñito, ¿no es cierto?, de 2 años y el niñito le hace así a la foto de la revista para ver si se agranda. ¿Ah? Entonces, eso va, normalmente impacta en los niños, el cómo, qué va a pasar con ellos, pues cómo se van a relacionar, qué es lo que tienen que tener algún tipo de los va a hacer más adictivos, menos adictivos, en fin. ¿Mm? Ahora, si hay, por ejemplo, cambios, imagínense otro cambio que estoy solamente tratando de colocar ejemplos eh, para que ustedes vean cómo lo que pasa externamente, por ejemplo, el movimiento feminista, puede cambiar las organizaciones o no, y cómo las cambia. Entonces yo tengo, no sé, tengo una pyme, eh, ¿cómo me podría cambiar a mí o afectar a mí el que se empiece a valorar la equidad de género?
o no me va a pasar nada. Pues si hubiera equidad de género, por ejemplo, no sé, una pyme que tenga una línea feminista empezaría a descender, ¿no? ¿Puede ser? Ya, sí, puede ser. Súper. ¿Qué más? Por ejemplo, ayer tuvimos una reunión de sindicatos. Entonces, el sindicato de los académicos de la universidad. Entonces había que elegir la nueva directiva. Y dentro de los estatutos y dentro de las nuevas normativas a propósito de la equidad de género, decían que por la norma de equidad de género, si por ejemplo había un empate entre un hombre y una mujer, ya no se iba al desempate, sino que ganaba la mujer. Y ella asumía. O otras empresas que tienen que equiparar los sueldos, pues en Chile todavía las mujeres ganan menos que los hombres. Entonces, empiezan, y esas son las cosas que yo necesito que ustedes vayan viendo. Estas clases son, y todos estos comentarios que yo hago, es solamente para empezar a cambiarles la modalidad, porque uno cuando está en la universidad está tan preocupado, y a todos nos pasa, a los que trabajamos igual, estamos súper preocupados todo el día de lo que uno tiene que hacer. Pero uno tiene que generar un cambio, ojalá planeado. Uno dice, tiene que mirar la noticia, saber qué es lo que está pasando y tener la certeza absoluta de que eso que está pasando, que yo estoy mirando, a mí me va a afectar. Me va a afectar en mi negocio si es que yo tuviera un negocio, me va a afectar en mi trabajo si yo trabajo para alguien, me va a afectar en la dinámica familiar. A los que les guste leer cuando tengan tiempo, vacaciones, léanse, de repente hay cosas cortitas, ¿no? Investigaciones cortitas de sociólogos. Entonces piensan solamente cómo afectó, fíjense que yo me leí y uno queda así como, nunca lo había pensado, ¿no? Me leí alguna vez un capítulo de un libro donde hacían un estudio de lo importante que fue instalar un sillón en las casas. Entonces uno dice, a ver, ¿de qué me están hablando de eso, no? Y claro, efectivamente, hace 200 años atrás, la gente que trabajaba tenía que desplazarse, ¿no es cierto?, hacia los lugares de trabajo. Y fíjense ustedes que los únicos que tenían sillones en las casas de la gente muy adinerada. La gente que trabajaba no tenía sillones en las casas, no tenía un lugar para sentarse porque nunca tenía tiempo para sentarse. Y entonces, ¿qué empezó a pasar? Y lo que empezó a pasar es que la gente de estarse movilizando a pie para sus trabajos, empezó a movilizarse en unos carruajes, no sé, pues como las primeras transportes públicos, ¿no es cierto? Y esos transportes llevaban asientos. Y la gente encontró que era súper bueno empezar a sentarse. Y les empezó a gustar el poder sentarse. ¿Ya? Y entonces el sillón cobró relevancia y empezó, no sé, por las primeras décadas del los primeros años, ¿no es cierto?, del siglo antepasado o pasado, ya la gente empezó a valorar y tener un sillón en la casa es signo de estatus. Quería decirte que uno tenía tiempo ya para poder sentarse. Entonces uno dice, oh, qué cosa más ridícula, pero eso cambió mucho las dinámicas familiares. O imagínense otro ejemplo que fue revolucionario, la inclusión del microondas.
Yo me acabo de levantar a calentar un café. Entonces acciona el microondas. ¿Qué es lo que tendría que haber hecho si no hubiera sido o no existiera el microondas? ¿Sería tan fácil? Tendría que ¿Ocuparía ir a más tiempo? calentarlo en la cocina. Claro. Más Entonces, lento. es todo más lento. En cambio, aquí yo voy 20 segundos pues, y tengo café caliente de nuevo. Entonces, esas cosas que uno no las advierte porque son cosas que se van incorporando, ¿no es cierto?, a la vida de uno. Son cosas que uno como que no advierte porque el cambio es una constante, ¿ya? Entonces, la invitación, chicos, es a que ustedes empiecen a mirar la vida de una nueva forma y estén súper pendientes de qué es lo que viene, porque allí están las oportunidades de trabajo, allí está esa área, ¿no es cierto?, que emerge y que emerge rápidamente. Entonces ya, por ejemplo, la gente en el área comercial, ¿no? Ellos ya saben y ellos anticipan. Entonces dicen, mire, en la década del 90 todo fue Internet. Entonces, claro, yo estaba en la U, necesitaba lucas para poder pagar la universidad. Eh, ¿Y qué es lo que hace uno? Bien pagado y con poco tiempo. Uno aprende a armar y desarmar computadores. Y entonces uno compraba las piezas y armaba unos computadores, esos de tarro así, que es relativamente fácil. ¿Ya? Y entre armar las cosas, conectarlas, qué sé yo, empezar a funcionar y programar. Y en ese tiempo las programaciones eran, para que vean lo vieja que soy, teníamos programaciones en DOS. Entonces ahora usted dice, baje la app y la programa. Entonces uno va al app en los televisores, ¿no es cierto?, eh, en los teléfonos, y uno pone app y baja la app, la busca, la baja, le pone instalar. No, en esos años uno tiene que salir del ambiente de Windows, por ejemplo, ir a DOS y programar install /exe.setup, qué sé yo, enter. Y después ya empezaba a instalarse y entonces uno tenía que saber toda la mecánica para hacer las instalaciones, ¿no es cierto?, de los programas. ¿Eso ahora tiene algún sentido? No, ninguno, porque ya esa ola pasó. Después fíjense que en la década del 2000 al 2010, donde están las fuentes de dinero, estaban las redes sociales. Entonces las redes sociales fueron los que se tomaron esa década y toda la gente empezó a ganar plata en las redes sociales. ¿Cuál es ahora la gran oferta en la cual la gente gana dinero? Que ustedes lo hacen, yo sé que lo hacen. Que a lo mejor no se han dado cuenta, pero eso ya está advertido hace 10 años atrás y alguien dijo en qué usted iba a ganar dinero. ¿Alguien tiene idea en qué se gana dinero ahora? No estamos hablando que se va a hacer rico por si acaso, sino que... Creando aplicaciones. Sí, pero más bien fue como de la década pasada las aplicaciones. Hoy en día, ¿en qué gana dinero uno? O usted puede ganar dinero. Piénsenlo y díganme si sí o si no. Hoy día se gana dinero en comida saludable. Entonces los tipos ya advirtieron que durante esta década la comida saludable es una de las cosas que va a generar interés. Y entonces si alguien necesita plata y dice, mire, yo hice galletas con no sé qué orgánico, lo más probable es que las venda todas. ¿Ya? O que esto que yo estoy haciendo es de mi cosecha, no sé, orgánica de productos, le va a ir bien.
y si vende, no sé, pues, sándwiches veganos o qué sé yo en la universidad, le va a ir bien. Porque la comida saludable, por ejemplo, es una de las cosas que desean que es importante para la gente en esta época. Entonces, no sé, esta diapo yo creo que quedó bien el interés, ¿no? Que en el fondo es abrirse y mirar qué es lo que está pasando y a dónde está el interés de la gente y cómo eso va a impactar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente hoy en día entonces tiene huelgas o reclamos porque la comida es muy mala, porque les dan puros tallarines, porque hay mucho carbohidrato. ¿Por qué? Porque la gente está interesada en poder comer verdura y comer otras cosas. ¿Mm? Ahora, el cambio también puede provenir dentro de las organizaciones. Por ejemplo, lo más típico es cuando entra un nuevo personaje, un nuevo trabajador con un cierto rango, entonces un nuevo ejecutivo, un nuevo jefe, decimos nosotros, que dice, mire, a mí me gusta que las cosas ahora se hagan de esta forma. Entonces uno dice, no, pero que nosotros hemos hecho las cosas así, bueno, pero cada la va a tener que ser distinto, porque yo soy el jefe y yo mando, ¿ya? Cuando la gente empieza también, otra forma es cuando yo tengo un servicio y resulta que yo no empiezo a vender lo que tengo y empiezo a quedarme con productos que son obsoletos, que ya nadie compra y que no tienen interés del público. Entonces, en ese minuto yo tengo que refrescar esos productos o generar una nueva línea de productos. Entonces, por eso ustedes ven que en las grandes líneas todo el tiempo nosotros estamos bombardeados con comerciales. Les voy a poner un ejemplo bien cercano, cerveza. ¿Ya? La cerveza, piensen, po. ¿Usted sigue tomando la misma cerveza Q? No, pues la Q ha sacado, no sé, pues 3 o 4 líneas distintas de cerveza. La Cristal también. Chuta, perdón, yo no sé mucho más de otras marcas que sean así más conocidas. Eh, Otro ejemplo importante es la cerveza. Ustedes saben que bajó mucho la Corona, la cerveza Corona. La otra vez yo leí un artículo sobre cerveza. Entonces, no sé si se dio cuenta que cerveza Corona empezó a haber en gran cantidad en todos los supermercados y a bajo precio. Y entonces era frecuente, o es frecuente, encontrar que la gente se lleva una caja de cervezas Corona, ¿sí? Y la mete al carro y pasa por la caja. Y uno dice, bien, qué sé yo, en fin. ¿Alguien se ha preguntado por qué eso es así? ¿Por qué se inundó el mercado y a bajo precio? ¿O es porque la Corona dijo, estoy aburrido de ganar plata y quiero regalarle plata a la gente? Quizás porque salieron mejores cervezas, no sé. Ya, puede ser, pero no es esa la causa, pero sí puede ser, súper bien. Porque la Corona empezó a ocupar maíz transgénico para hacer su cebada, o sea, la cebada lo que ocupa es transgénico. Y eso implica, bueno, una serie de reparos de la gente, porque la gente no quiere cuestiones transgénicas, pero es mucho más barato. Y eso no está dicho en ninguna parte. No está puesto en la caja en ninguna parte. Fíjense que Haití, con la pobreza que tiene, cuando le fueron a ofrecer ayuda, gobierno y empresas le dijeron, vamos, nosotros les regalamos todo el maíz, todas las semillas que usted necesite para que usted plante. Ahí tienen buen clima, así que van a tener tomates todo el año, papas todo el año, trigo todo el año. Y los haitianos dijeron que no,
porque ellos sabían que las empresas estaban dando, eh, eh, ¿cómo se llama? Semillas transgénicas. ¿Alguien sabe cuál es el problema con las semillas transgénicas? Estoy hablando y no captan. ¿Alguien me...? Todos saben de qué se Que trata eso. son como las que están genéticamente cambiados, ¿no? Exactamente. Las transgénicas están genéticamente alteradas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que usted compra unas lindas papas en el supermercado que casi todo es transgénico. Fíjense que yo hablaba la otra vez y el 93% de las cosechas en el Maule son de semillas transgénicas. Porque la gente ya no puede acceder a la semilla de verdad, pues, natural, pues. Si usted va a comprar semillas a algún lado, solamente se vende transgénico. Entonces, eso de que estén genéticamente alteradas significa que, claro, están hechas para que sean más resistentes a las plagas, pero también les alteraron la producción. Entonces, por ejemplo, yo antes podría decir, me traía, no sé, un saco de papas de regalo, yo decía, ¡oh, qué ricas las papas! Qué sé yo, entonces me apartaba 10, 20 papas, ¿ah? Y las plantaba y para el otro año sacaba 2 sacos de papas, pues. Usted planta una papa transgénica y no va a producir porque está genéticamente alterada para no producir. Entonces, ¿cuál es el negocio? De que usted compra la semilla y tiene que volver a comprar semilla para el otro año y tiene que volver a comprar semilla para el otro año. No compre una vez como era antes, ya, porque el negocio está hecho para que usted compre. Por eso los haitianos dijeron, no, nosotros no queremos esta semilla, porque si no estaban obligados a comprar todo el tiempo. Bueno, y hay otros debates que en realidad yo no puedo hablar porque no están comprobados, de que no serían tan sanos tampoco eh, eh, estas semillas genéticamente alteradas. Podrían tener implicaciones para la salud, pero eso no está demostrado. Entonces, fíjense, yo estoy diciendo cosas que son del común, ¿ah? Que uno tiene que mirar, tiene que ver cómo eso está impactando en las organizaciones, en la vida de uno, en fin. Entonces uno tiene que decir, chuta, ¿con qué voy a cocinar? ¿Qué voy a sacar como producto? Este producto me está resultando caro, por ejemplo, porque ya cuesta mucho encontrar semilla orgánica. Entonces ya ¿dónde? Si está todo, ya me vuelco y compro, ¿cómo se llama? Corona dijo ya, más transgénico nomás y chao. Listo. Pero hay gente que va a decir, no, yo no tomo más esa cerveza, por ejemplo. ¿Ya? Y hay gente que se dedica, porque estamos en esa época, a averiguar, y fíjense bien en los supermercados, hay gente que está leyendo lo que dice ahí en las especificaciones de los productos. Cada vez más uno mira y ve que eso está ocurriendo. Bueno, otras fuentes de cambio dentro de las organizaciones tienen que ver con que hay una nueva línea estratégica, por ejemplo, también que la rentabilidad empieza a disminuir, ¿ya? La línea estratégica, imagínense que este ejecutivo nuevo dice no vamos a hacer las cosas allá de esta forma y vamos a apuntar hacia este otro lado. Este va a ser nuestro nuevo grupo objetivo, por ejemplo. Y entonces cambia la dirección de lo que yo considero estratégico. Pueden cambiar los medios, puede cambiar el grupo, digamos, objetivo al cual está destinado, en fin. Lo otro es que hay fuerza laboral creciente y diversa. Hoy en día hay muchas gente con instrucción. Ustedes están en la universidad, van a salir como psicólogos. La misma carrera, o sea, la universidad tiene como 30 carreras y afuera hay un montón de carreras. Y que prendan la televisión nomás, que le va a decir, mire, hace esto en NestU, 5 cursos por el precio de uno. Eso no es saber. Alguno de ustedes puede decir, ya, voy a probar. Ya, y aprende a hacer páginas web, aprende, ¿no es cierto?, a programar no sé qué cosa, aprende a hacer app, aprende a hacer un montón, y puede generar toda una línea distinta de trabajo en un colegio, por ejemplo, con esas herramientas.
iba a ser el rey, ¿no es cierto?, o la reina de los psicólogos porque tiene esas 8 competencias. ¿Por qué? Porque es diverso. Uno puede, ¿no es cierto?, generar hoy en día cualquier complemento a lo que uno está haciendo. Y por eso nos reímos tanto, porque ustedes han escuchado que hay psicología de la moda, psicología de la comida y todas esas cosas, ¿no? ¿Han escuchado eso, no? La otra vez yo leí, ustedes se van a reír ahora, pero la otra vez leí un perro que tiene un doctorado en psicología. ¿Alguien sabe de qué se trata eso? Sí, esos son una nueva línea de trabajo terapéutico que se está haciendo en los países desarrollados y que tiene que ver con perros de asistencia emocional. ¿Se acuerdan que antes la gente que tenía problemas de visión andaba con un perro? Un perro entrenado que los ayudaba y con ellos, con el perro salía a caminar, qué sé yo, en fin, más su bastón. Y cuando el perro que estaba entrenado veía que, no sé, por semáforo había mucha gente o era peligroso, el perro se chantaba y la persona no podía seguir caminando. ¿Ya? Entonces el perro ayudaba a guiar y los perros de asistencia para ciegos, ¿no es cierto?, o no videntes, eran los únicos que se podían subir al transporte público, por ejemplo. ¿No? Hoy en día, eso mismo concepto, pero la gente que tiene ansiedad puede contratar un perro entrenado, ¿ya? Para brindar asistencia emocional. Entonces el perro los calma, el perro los acompaña, los calma, qué sé yo. Esos perros, por ejemplo, están permitidos en los aviones. Y el perro es entrenado. Y uno obtuvo un doctorado, ¿eh? Así que esas Entonces cosas, son como dígame, perros de contención. ¿sí? Perros de contención, ¿sí? Ah, ya, no, que ese término había escuchado, pero no sabía qué era de... Sí. Entonces, bueno, todos esos son ejemplos, ¿no?, en los cuales yo estoy tomando algunos nomás, pero yo vuelvo a insistir, lo importante, lo que yo quiero en esta clase, mi único objetivo es que usted empiece a abrir los ojos y empiece a mirar el mundo y empiece a ver todo lo que está ocurriendo, porque como estamos bombardeados por tanta cosa por todos lados, como que de repente levantamos, miramos y seguimos en lo nuestro y no vemos cómo estos cambios nos empiezan a impactar. No, se nos pasó la oportunidad de adiestrar los perros y no sé, pues, usted en 10 años más sería multimillonario, no sé, estoy inventando. Pero me refiero a que cada vez que aparecen estas cosas que a uno le llaman la atención, tiene que detenerse. Ese es mi consejo. Ser curioso, segundo consejo. ¿Ah? Ver cómo eso lo puede impactar a usted en su trabajo. ¿Ah? Cómo le puede dar un plus a lo que usted está haciendo. Entonces, la naturaleza del cambio tiene que ver con hartas áreas por las cuales todo esto que yo estoy hablando se puede presentar. Una de ellas es la fuerza de trabajo. Por ejemplo, hay más diversidad cultural, hay más profesiones, hay muchos empleados sin suficientes habilidades, dice la gente. Entonces uno dice, ¿pero por qué? No, es que yo le pido que maneje no sé qué cosa y no maneja. Y no la sabe hacer. O esta otra y no lo sabe hacer. Y como yo les contaba, creo que les contaba, ¿no? En una empresa acá de la zona muy importante de alimentos, alguien hacía paté, ¿no es cierto? Y lo tenía que hacer un señor que sabía hacer paté y le quedaba rico. Bueno, ese señor hoy día ya no existe. ¿Sí? No porque se haya muerto, no sé si se haya muerto, no, pero ya no es un empleado, un perfil de empleado de esa. Ahora es un cabro que tiene 18 años que sabe manejar un computador. Y se acabó. Y ni siquiera manejar, sabe activar, ¿no es cierto? Y leer en un tablero qué programa es de qué y hace así y aprieta, entonces la máquina sola hace el paté.
y le queda siempre igual, y siempre de la misma calidad, exactamente igual, un paté de trasfocho. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? Las habilidades que se requieren para trabajar. Pues. Yo ya no requiero saber hacer el paté, sino que ahora lo que requiero es saber manejar un tablero electrónico. ¿Ya? Entonces la tecnología también es importante. ¿Ah? La tecnología implica computadores más rápidos, medios de comunicación inalámbricos, en fin. ¿Ah? Imagínense cuando es el año 2005, 2006, por ahí, si mal no recuerdo, por fin los biólogos dicen, hemos descifrado el genoma humano. Y todos quedamos así. Oh, ¿qué va a pasar aquí? O sea, que la cadena genética completa esté ya decodificada. O sea, aquí ya, y de eso ya llevamos 10, 15 años. Así que imagínense lo que están haciendo que nosotros no sabemos. Y que podrían ser cosas muy buenas, no sé, porque uno no tuviera más prejuicio, entonces viera bien hasta, no diera cáncer, no sé, pues, un montón de cosas, digamos. La crisis económica o las crisis que se presentan tan rápido, por ejemplo, una empresa que vaya súper bien y de repente aparece la pandemia y quiebra. Pero una empresa prometedora. ¿Ya? La competencia, ¿ya? La competencia es global, pues. Porque antes yo decía, si yo hago empanadas, y la señora del frente también se puede hacer empanadas, entonces no la voy a saludar más. No, mi competencia ahora está en China, pues. Entonces el señor trae la masa de China, las empanadas se hacen instantáneamente. No sé, estoy inventando, pero la competencia es global. ¿Mm? Las fusiones, las coaliciones, eso está de moda desde hace 20, 30 años. Yo me recuerdo alguna vez que me contrataron para ir a trabajar en liderazgo en una empresa y me llamó mucho la atención. Es una empresa eléctrica, que la empresa, los gerentes, qué sé yo, todos súper orgullosos y tenían una cantidad de éxito. ¿Ah? Todo andaba bien en la empresa. Era rentable, habían metido tecnología nueva, la gente estaba muy orgullosa de trabajar ahí, tenía buenos sueldos, bueno, de todo, las cosas no podían ir mejor. Bueno, yo di mi charla, mi intervención, después a la hora del almuerzo me tocó almorzar ahí con los gerentes, entonces me contaban esto mismo. Yo les dije, oye, pero ustedes están en riesgo. No, me dijo, nosotros estamos felices, me dijo, porque hemos dado empleo y vamos a asegurar el empleo de toda esta gente que se lleve. Y yo le dije, bueno, pero es que ustedes, por lo tanto, si hacen las cosas muy bien, van a ser blancos de las empresas más grandes. No, me dijo, qué sé yo, a los 3 años ya no quedaba nadie, esa empresa ya no existía. Porque efectivamente pasa eso. Si esa empresa hace las cosas muy bien, viene otra y se la compra. Y se acaba. Y se terminó la empresa. Ya no existe. Alguna gente quedará trabajando, otras las despedirán y son absorbidas, ¿no es cierto?, por los consorcios más grandes. Entonces la competencia también es una fuerza de cambio. Todas las tendencias sociales de las cuales ya hablé. O sea, ¿alguien sabe cuál es, el otro día lo vi, pero no recuerdo, cuál es el patrimonio del Mark Zuckerberg? ¿Alguien sabe cuánta plata tiene? ¿Cuánta plata se le estima que tiene? Todos saben quién es Zuckerberg, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Si mal no recuerdo, escuché que Mark Zuckerberg tiene actualmente algo así como 76.000 millones de dólares. ¿Qué fue lo que hizo? Este es un cabro chico, un genio, porque muy inteligente, que creó Facebook. Todos usamos Facebook. O bueno, yo uso porque soy más viejo, usted usa más Instagram, no sé, pero Facebook, todos lo conocen.
Entonces, miren, toda la política mundial también cambia rápidamente los escenarios. Entonces, imagínense que cuando estaba Trump, hace un par de meses atrás, ¿no es cierto? Trump salió en enero de este año, pero hasta el año pasado estaba peleando con los chinos así en mala, que uno decía, si esta cuestión llega a salir Trump, lo más probable es que se vaya a una guerra con los chinos. Y eso queda la cosa. De hecho, Trump amenazó a Piñera y le dijo que no comerciara más con los chinos, porque era una deslealtad hacia Estados Unidos. Entonces, imagínense que usted está echando a andar un negocio, usted o yo, no sé, pues cualquiera, gente común y corriente, ¿no? Y toda su mercadería, ¿no es cierto?, es china, y de repente le cierran los malls chinos y se terminan las exportaciones chinas. ¿Qué hace usted? Se le termina el negocio. Y uno dice, ¿pero por qué? Bueno, porque Trump ya dijo que no, pues. Pero si Trump es presidente de, no sé, pues Estados Unidos, no de Chile. No, pero es que está todo... ¿Y por qué Chile le tendría que hacer caso, independiente del que esté de turno como presidente, ¿no? Porque, no sé, por los negocios con Estados Unidos superan mucho la cantidad de dinero que teníamos con los chinos. A los chinos les vendíamos un poco de vino, un poco de berries y cobre, y eso sería. Y nosotros, todos nosotros, le compramos más a los chinos que lo que nosotros les vendemos. Entonces nosotros hacemos que los chinos sean cada vez más poderosos. Entonces la gente se reía y ustedes tienen que haber visto los memes cuando empezó la pandemia. Entonces decían de que hubo la primera cuarentena, que estábamos todos complicados porque no sabíamos cuánto iba a durar. Lo único que teníamos claro es que esto era una pandemia de origen chino. La gente se tiene que resguardar en sus casas y lo primero que hace cuando pasan a fase 2 es llenar el mall chino. Y se veía en televisión como la gente hacía filas y filas, ¿no es cierto?, para comprar, porque muchos de los vendedores ambulantes, qué sé yo, todo eso se surten con artículos chinos que se importan. Entonces, entre toda esta vorágine que yo les acabo de contar, ¿no es cierto?, las organizaciones tienen que tener, primero, estar mirando, y segundo, tienen que generar un cambio que sea, ojalá, planeado, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Buscar las mejores alternativas para poder adaptarse a estas alteraciones del entorno. Y eso implica muchas veces modificar el comportamiento que tiene la gente, los empleados, los trabajadores dentro de una empresa. Y ahí entramos nosotros. Entonces, a uno lo contratan y le dicen, mire, yo necesito que usted instale acá la necesidad de tal cosa. Esto. Entonces uno dice, ¿cómo? A ver, les voy a poner un ejemplo. Uno ve que Chile suscribe, que me ha pasado en otras intervenciones, Chile suscribe un pacto, ¿no es cierto?, suscribe los derechos de no sé qué, de trabajo seguro, en fin, alguna ley, ¿no es cierto?, más o menos internacional, o que permite que las empresas tengan conexiones con otras empresas a nivel internacional, o que las empresas se puedan suscribir a estos estándares internacionales que hay. Y entonces uno va y dice, ya, esto va a traer algún tipo de cambio, alguna cosa. Entonces, efectivamente, la empresa que funcionaba, no sé, pues acá en la región, hasta cierto tiempo funcionaba sin ningún problema, una empresa forestal grande. Resulta que quiere, ¿no es cierto?, poder acreditarse frente a un organismo internacional para tener un estándar de producción y poder exportar, porque en el fondo eso, exportar a otros países que a uno le dicen, ya le vamos a recibir su madera o su uva o lo que sea, porque usted cumple con estos estándares. O sea, lo evaluaron y dijeron, sí, cumple con los estándares, entonces sí podemos recibir su producto. Y entonces, parte de las cosas que tenían que cambiar era la seguridad.
Entonces, cuando viene la gente extranjera a mirar, la gente tiene que andar con los cascos, tiene que andar con los zapatos de seguridad, tiene que andar con todas las cosas de seguridad, o cumplir con las normas de higiene, los procesos, o qué sé yo, como en el caso agrícola. Entonces, ya, pues entonces uno tiene que entrar ahí y a uno le dicen, oiga, no hay caso que los obreros usen casco. Entonces uno cuando les pregunta, oiga, ¿usted por qué no usa el casco cuando está trabajando en la aserradera? No, que me da calor, señorita. Oiga, ¿y usted por qué no usa el guante? ¿Por qué no usa, no sé, por los zapatos? No, es que yo prefiero así nomás porque es más cómodo, los zapatos me hacen herir en los pies, ya, pero vaya y los cambia, no, sí, ya. Les compraron calcetines para zapatos de seguridad, qué sé yo, no, tampoco, no hubo caso. Y mientras la gente no empiece a hacer ese cambio, ¿ya? Ellos no se pueden acreditar. Entonces, ahí entra el psicólogo y tiene que uno empezar a planear cómo planificar una intervención, que es lo que ustedes están aprendiendo a hacer, para poder hacer que la gente adhiera, ¿no es cierto?, a esa a usar la seguridad. Y ahí es donde uno ocupa todas sus herramientas para modificar comportamientos. ¿Ya? Entonces, en esa intervención usamos modelo cognitivo-conductual y modificamos a través de la emoción. Entonces, hablamos con una compañía de teatro y la compañía de teatro hizo una obra de teatro donde uno de los trabajadores se moría, ¿no es cierto? Y quedaba como en alma en pena mirando cómo la gente, su familia sufría un montón de situaciones. Y todo esto era porque él no se había puesto el casco, no se había asegurado y entonces se había muerto porque había tenido un accidente laboral. En fin. ¿Ya? Al otro día, como eso era muy emotivo y nosotros sabemos que si generamos una emoción alta es probable que el cambio sea más rápido, entonces ahí al otro día todo el mundo estaba usando sus cascos y sus cosas. ¿Ya? Entonces, aquí las organizaciones tienen que adaptarse. Si usted se mete el día de mañana a un colegio, a una ONG o lo que sea, usted tiene que saber quiénes son los competidores. ¿Ya? Si hay nuevas leyes gubernamentales, ¿dónde están los proveedores? ¿Ya? El proveedor es el que le genera, ¿no es cierto?, a usted los insumos. Entonces, por ejemplo, fíjense estos programas, porque cuando yo presento esto, usted debe pensar que esto es de una empresa que produce, no sé, pues, Coca-Cola. No, pues, imagínense que usted se va a una corporación a trabajar con efectores de ley o en alguno de estos programas psicosociales. ¿Quién es su competidor ahí? ¿Alguien sabe? Si ustedes trabajan en una ONG el día de mañana, perdón, ¿quién es su competidor? No, otra ONG, pues. Entonces, hay otra corporación y los recursos que da el Estado son limitados. Entonces, el Estado licita y dice, necesito organizaciones que atiendan, que sean, qué sé yo, unidades o organizaciones colaboradoras de lo que era Sename, que ya no existe, ¿no? Entonces, ya, pues usted, una organización hace así y dice, ya, yo postulo y presenta su proyecto, pero va a competir con otra ONG donde están sus otros compañeros y que están postulando a los mismos fondos, y uno de los dos los va a ganar. Y lo que gane los fondos va a tener trabajo por 4 o 5 años, ¿ya? Si está ahí y usted está feliz trabajando, tiene que estar atento porque se cambian las nuevas leyes, ¿ya? Por ejemplo, salió la ley que terminó con Sename y que genera ciertas reestructuraciones. Y esas reestructuraciones implican, ¿no es cierto?, cambios en la manera de trabajar y de derivar.
y ahí puede estar usted en riesgo, que fue lo que le pasó a muchas ONG. Entonces, de un momento para otro cambió la ley, ¿no es cierto? Y los jueces dejaron de mandar chicos y resulta que el Estado paga por atención. Y si a usted le llegan menos chicos, entonces tiene menos plata, no tiene para pagar los sueldos y qué sé yo. Y eso es por un cambio de leyes gubernamentales, ¿ya? Imagínense que hay una nueva política donde si estamos hablando de chicos con efectores de ley, en que no sé, pues cambia la ley o hay algo que hace que ellos delinquen menos, vamos a tener gente tampoco. Entonces, eso es, pues. Ya, en cualquier área en la nuestra estamos absolutamente inmersos también en lo mismo. Tenemos que estar siempre mirando al menos estas tres cosas: proveedores, competidores y nuevas leyes gubernamentales. Y a esas cosas nosotros tenemos que adaptarnos. Entonces tenemos que mirar las noticias. Voy a ser súper concreta. Usted tiene que, cuando esté trabajando, mirar la noticia donde están discutiendo en el Congreso, ¿no es cierto?, la nueva ley, y tiene que preguntarse de qué se trata esa nueva ley. Y después tiene que llegar a su trabajo y decir, oye, ¿supieron que si se aprueba esta nueva ley va a pasar esto, esto y esto? Y eso nos va a repercutir en nosotros en esto y en esto. Por lo tanto, yo creo que nosotros deberíamos prepararnos para la próxima licitación y presentar una licitación en esta línea. Eso es un cambio planeado, ¿ya? Estar como siempre pendiente. Y ahí, por ejemplo, están estimular innovaciones, ya facultar a los empleados. Entonces, imagínense que cambia la ley y dice ninguno que tenga no sé qué cosa va a poder trabajar con adolescentes. Y entonces yo tengo que cumplir con esa regulación para poder seguir trabajando, ¿no? O ley de equidad de género, que es una de las cosas que está afectando mucho a las organizaciones, en que uno dice, no, es que ya no puedo contratar hombres, tengo que contratar mujeres, porque tenemos que tener equidad entre hombres y mujeres, y además tengo que darles el mismo sueldo a los dos, ¿ya? Entonces, el fracaso o el éxito, ¿y por qué le digo esté atento, mire, vea, qué sé yo? Porque el éxito de una organización o el fracaso de una organización va a depender el principal, ¿no es cierto?, es que son los empleados, ¿ya? Y lo que los empleados hacen o dejan de hacer, ¿ya? Y estar constantemente adaptándose a la organización es lo que uno necesita estar haciendo, y para eso hay que modificar el comportamiento. Entonces, ¿quiénes van a dirigir los cambios? Ojalá todo el mundo esté atento, ¿ya? Pero en las empresas normalmente hay agentes de cambio, los gerentes tienen que estar mirando el entorno, los empleados de la organización tienen que estar mirando el entorno, y los consultores externos. El consultor externo va y le dice, sabe que ustedes están trabajando de esta manera y de esta forma ya no se va a permitir, ¿no es cierto?, en 2 años más, y tiene que reconvertirse. Y ahora viene la otra parte. Entonces ahora ya estamos claritos que el cambio es permanente, que se quedó aquí y que tenemos que estar constantemente mirando y anticipando a poder hacer un cambio planeado. Y ahí es donde van a venir la resistencia al cambio. Entonces uno va a trabajar en resistencia al cambio también. Esas son áreas de intervención que son muy frecuentes en las organizaciones. Entonces, lo que les contaba yo, ¿qué es lo que hace que la gente se resista al cambio? Primero, seguridad, ¿ya? Necesidad de seguridad. O sea, yo estoy seguro, tengo como se dice ahora, mi lugar de comodidad, ¿no es cierto? Entonces, yo estoy aquí, tengo mi lugar seguro y no me quiero mover de aquí. ¿Ya? Si yo tengo el sartén por el mango, estaba, ¿no es cierto?, bien trabajando así, estaba ganando buen dinero, un cambio me puede echar a perder el negocio. Entonces, no, pues yo me resisto a eso. Cuando la gente ve pura amenaza en el cambio, no es capaz de ver los beneficios, ¿ya? Cuando la gente está acostumbrada a hacer lo que hace todos los días y lo hace siempre de la misma manera,
Entonces ahorra energía pero está en esta apatía constante, ¿no es cierto? También eso es una resistencia al cambio. Cuando la gente logra hacer interpretaciones contradictorias, o sea, interpreta y dice, no sé, esto nos va a afectar de aquí y allá, en fin, y todo lo demás, y es una amenaza, y no ve las oportunidades de los cambios, por ejemplo, que suele pasar mucho. Cuando hay falta de recursos, cuando hay mala disposición, ¿ya? Y cuando la gente tiene como dificultad para poder atreverse, cuando dice, lo iré a hacer bien, iré a entender, sobre todo en esto de los cambios tecnológicos, ¿eh? Cuando las empresas cambian el sistema y ponen un nuevo sistema y la gente tiene que aprender cómo meter los datos, cómo hacer, cuáles son los nuevos procedimientos, en fin. Entonces, por ejemplo, para ponerla, uno de los grandes cambios que se echó a andar en los 90 en Chile fue la modernización del Estado. Y allí, imagínense lo que significaba que la secretaria de una empresa estatal, no sé, impuestos internos, inspección del trabajo, cualquiera de ellas, atendía un reclamo acá, en Talca, y dejaba todo archivo en Talca. Y ahí, entre todas las cosas, las han empezado a decir, no, pues, tiene que quedar en línea, porque el abogado de allá de Santiago tiene que saber cómo va el caso del señor de Cantalca. Entonces, la persona ya no recibe solamente el papelito, sino que tiene que agarrar el papelito y empezar a digitar todo en un sistema para que quede en línea. Y tiene que empezar a escanear todos esos papeles para que vayan quedando en línea. Entonces, cuando lo ve el abogado de Santiago, por ejemplo, dice, hay tantas denuncias, de esas ya están cursadas tanto, y qué sé yo, en fin. Y esos son los famosos atrasos, rechazos, qué sé yo, que existen. La cuenta del coronavirus, que lo vemos todos los días, ¿no es cierto? Y que la gente después por redes sociales dice, no, haces más, no, haces menos, y los días, no sé qué. Y sale el ministro y dice, mire, lo que pasa es que el sábado y domingo, donde tenemos personal que ingrese, ¿no es cierto? Todos los PCR, por lo tanto, en la cuenta del día lunes siempre tiene menos PCR porque no están incluidos todos, porque ya el martes, el miércoles empiezan a estar incluidos todos los PCR. Todas esas cosas, alguien las tiene que hacer. Alguien tiene que atreverse a hacer este cambio. Y cuando hay esta resistencia, podemos encontrar resistencias abiertas, implícitas o diferidas. Las abiertas, ¿cuáles son? Que, ojo, es mucho más fácil de enfrentar cuando la gente va y dice, yo no estoy de acuerdo con esto, y me quejo, y hago un boicot, y hago la cuestión lenta, y hago una huelga. Entonces ahí, porque esta cuestión no puede ser. Entonces uno ahí tiene que echar a hacer una mediación, tiene que entrar los psicólogos organizacionales, asesoramos ahí a veces cómo gestionar este conflicto. Cuando es implícita, es más difícil porque es sutil, ¿ya? Ahí dice, ya, yo me la jugué por esta empresa, pero ahora ya no más, y la gente pierde la lealtad, que no se nota a simple vista, pero que ya deja de hacer su mejor esfuerzo, por ejemplo. La gente está menos motivada, hace lo justo y necesario y se va. La gente puede, por lo tanto, equivocarse, ¿ya? Y cometer más errores. Si se siente mal, antes iba a trabajar igual, ahora no se queda en la casa. Por lo tanto, hay más licencia. Y uno dice, cuando hay mucho aumento de licencia, uno sabe que tiene que ver con este tipo de resistencia implícita en algún área. Uno inmediatamente se hace la hipótesis de que eso está pasando. Y la diferida tiene que ver con enturbiar la relación entre el origen de la resistencia y la reacción a ella. Entonces, aquí la diferida es como cuando la gente dice, ya, nosotros no vamos va a pasar tal cosa, ¿no es cierto? Nos van a hacer que escaneemos todos los papeles para que la cuestión esté en línea, pero la gente no dice que está abiertamente en contra, por lo tanto no lo manifiesta, tampoco lo hace implícitamente, así como que uno dice, ya, esto se debe, sino que pueden haber boicot, pueden haber aumento en otras áreas de trabajo, gente que no es una reacción directa
a la situación, sino que uno empieza a desviar las energías o la atención hacia otras cosas. Y esta cuesta mucho, mucho pillar qué es lo que está pasando acá. Estas diferencias se pueden dar por fuentes de resistencia individuales o organizacionales. Ya, por ejemplo, si yo, cosas que yo veo habitualmente que les puedo pasar. Cuando en los colegios aparecen las nuevas regulaciones, las nuevas cosas, la gente, por ejemplo, tiene que planificar todas las clases de una manera distinta, les cambian el formato, qué sé yo, y todo eso, y que uno se lo presentan, y los profesores lo miran así y dicen, oh, qué cantidad de trabajo que tengo, ¿ya? Y todo después, ellos presentan una resistencia abierta, dicen, usted no puede ser, otra vez lo mismo, y empiezan las quejas y qué sé yo. Y resulta que yo tengo 58 años, estoy a punto de jubilarme. Yo digo, yo no tengo paciencia ni ganas para empezar a hacer todo esto y después me voy a jubilar. Pues. Entonces mi necesidad es distinta. Mi necesidad es trabajar como venía trabajando hasta que me pueda jubilar y listo, y chao, me voy. Por lo tanto, eso sería un ejemplo típico y frecuente de una resistencia individual al cambio. Y una resistencia organizacional es cuando toda la gente se pone de acuerdo, todo el mundo se queja, presenta quejas formales, hace huelga, en fin, porque la organización completa, ¿no es cierto?, no quiere generar un cambio porque las organizaciones son más bien conservadoras. Aquí tenemos algunas cosas que yo rápidamente se las voy a dar. ¿Qué es lo que impide o qué es lo que hace que hayan resistencias individuales? Los hábitos, la seguridad, ¿no es cierto?, la zona de comodidad que estamos hablando, los factores económicos, el miedo a lo desconocido o el procesamiento selectivo de información. Entonces, en los hábitos, no se ve aquí. En los hábitos, fíjense que voy a sacar un poquito la presentación ya. No sé por qué se me traspapeló aquí. Me quedó en negra las letras. Aquí, ustedes me dicen si se ve. Los hábitos, ¿por qué son una fuente de resistencia individual? Porque nosotros nos acostumbramos a hacer las cosas de la misma manera. Como yo siempre digo, el cerebro está hecho para no pensar. Acuérdense que cuando nosotros aprendemos algo, tenemos memoria de trabajo activada. Y entonces ahí, acuérdense de sus clases de memoria por ahí, uno está con toda la atención puesta. Pero una vez que la aprendió, uno lo hace automático, de manera automática, y el control está no en el lóbulo frontal, sino en el lóbulo parietal. Por lo tanto, a nosotros nos va a costar salir de algo que ya está en ahorro de energía, pues ya está en modo hábito. ¿Ah? Esa es una de las cosas que más nos cuesta. La seguridad, yo ya tenía todo listo, yo ya sabía cómo hacer la pega, estaba cómodo haciendo la pega y para allá puedo tener errores y a mí no me gusta eso. Entonces la seguridad también es otra de las cosas que la gente resiste. Factores económicos, dice, pucha, pero esto me va a hacer que a lo mejor gane menos plata, ¿ah? El no sentirme capaz y por lo tanto que a la larga a mí no me resulten bien las cosas y pueda por lo tanto incluso ser despedida si es que de mi trabajo, si es que no me adapto al cambio. El miedo a lo desconocido, ¿ya? Que no sé cómo esto se va a realizar, si lo voy a poder hacer.
tenemos también el procesamiento selectivo de la información. Fíjense ustedes que nosotros, ustedes saben percepción, o sea, nosotros tendemos a percibir aquello que queremos percibir. Por lo tanto, si yo veo el mundo como amenazante, solamente voy a ver amenaza en el nuevo cambio y no oportunidades. Y la resistencia organizacional lo que hace es amenazar una serie de cosas, como la amenaza de asignación establecida de recursos, la inercia, el enfoque limitado al cambio, la inercia de los grupos, la amenaza a la destreza, la amenaza a las relaciones de poder. Entonces, una amenaza, una inercia estructural es que todas las organizaciones dicen, mire, así hay que hacerlo, vino el cambio, se hace así, se instala el cambio para producir una especie de estabilidad y después de un tiempo toda la gente empieza a trabajar de esa forma. Entonces, toda la gente que se contrató cumple con ese patrón. Aparece el nuevo cambio y otra vez hay que hacer esto y ahí es donde la gente empieza a desestructurarse, ¿ya? Y no le gusta. Cuando las organizaciones también tienen un enfoque limitado al cambio, ¿ya? Sobre todo en organizaciones que tienen hartos departamentos interdependientes y en los cuales si se cambia el sistema en uno va a afectar a todos los demás. ¿Ya? La inercia de los grupos, que es cuando los grupos les cuesta cambiar su comportamiento. Entonces los grupos tienden a actuar de la misma manera todo el tiempo porque es más cómodo. Y cuando uno dice chuta y ahora me cambiaron el computador, no sé ni encender el computador. Yo que trabajé durante muchos años viendo problemas laborales, llegaba la gente angustiada, es que señorita sabe que no entiendo y no hay caso. Entonces la amenaza la destreza, si yo voy a ser capaz o no. Y lo otro es que cuando la gente pesca, sabe, domina, siempre hay una persona en una oficina, por ejemplo, que sabe todo, y que esa persona tiene poder. Y le cambian el sistema donde ella ya no sabe y pierde su poder. ¿Ya? Entonces, y la gente obviamente se va a resistir a eso y va a decir, mire, yo, este sistema es malo, el que teníamos era el bueno, porque claro, eso lo posiciona en un estatus distinto. Y la amenaza establecida, ¿no es cierto?, a los recursos, y eso hay un cambio y uno dice, chuta, mira, afectar esto desde el punto de vista económico. Esa es como la otra gran resistencia. Bueno, ¿cómo superar? Bueno, hay empresas todavía que usan la coerción, que negocian con los empleados, que manipulan, pueden dar felicitaciones, pueden hacer participar y pueden educar y comunicar. Obviamente nosotros podemos participar en educación y comunicación, en hacer participar a la gente, en dar refuerzos positivos y en negociación. Pero no vamos a poder decirle a la empresa cómo manipular, ¿no es cierto?, a las personas o a sus empleados o cómo coercionarlos, cómo obligarlos a adoptar nuevas conductas. Este es el modelo de tres etapas de Lenin. Este modelo se los puse, lo van a encontrar en todas partes. Ya es muy viejo, es de 1945. Entonces, Levin, que era un psicólogo social muy conocido, ¿no es cierto?, por todos nosotros, dice, mire, para un cambio hay una etapa de descongelamiento en que la gente tiene que empezar a moverse a un nuevo estado y después se vuelve a recongelar todo, que es un poco la misma idea que yo les dije hace un rato atrás. Entonces uno tiene que tener claras esas tres etapas al momento de planificar un cambio. Y después de la investigación de la acción, ya es que este es un proceso de cambio en el cual nosotros vamos acopiando sistemáticamente datos y vamos seleccionando un cambio para que se pueda producir y se pueda analizar. Entonces uno hace un diagnóstico, hace un análisis, retroalimenta, acciona y evalúa, ¿ya? Y esto es lo que nosotros normalmente hacemos en una intervención y es lo que ustedes tienen ahí en el fondo en su pauta de trabajo. Si ustedes la ven, hay un diagnóstico, que en este caso es el punto 2, que dice, mire, ¿cuál es la necesidad
¿no es cierto?, que hay que cubrir de esta empresa y quién es la empresa, el 1 y 2, es parte del diagnóstico. El análisis de la solución, ¿no es cierto?, implica el punto 3, el poner las cosas que habría que hacer. Hay que retroalimentar, ¿no es cierto?, decir, mire, esto es lo que tendríamos que hacer. La empresa dice ya, ok, hagámoslo, y entonces uno acciona, hace la intervención y después la evalúa. ¿Ya? ¿Cuál es la consultoría? La consultoría, que también sacamos una consultoría en organizaciones, según la OIT, es un servicio profesional de ayuda a los directores de empresa para analizar, resolver problemas prácticos, transferir prácticas eficaces a una empresa. Entonces es una intervención acotada en el tiempo, ¿ya? Por ejemplo, las 3 más típicas consultorías es cuando uno va y compra, la empresa a uno le compra información o un servicio. Y uno dice, mire, lo que hay que hacer, lo que usted tiene que hacer es tal cosa. Y entonces a uno le compra la intervención que ustedes están haciendo, podrían venderla, ¿no es cierto?, el día de mañana a una empresa o utilizarla en su práctica. Y entonces eso estarían utilizando este modelo de compra, ¿ya? También en las consultorías es el típico consultor del modelo médico-paciente. Aquí 2 o más médicos llaman a un consultor o un equipo de consultores para que uno mire y le diga dónde hay algo que no esté funcionando bien y que recomienda, ¿no es cierto?, un cambio. Y el otro modelo es de consultoría de proceso. Entonces, aquí uno tiene que ayudar a percibir, a comprender y actuar sobre los procesos que ocurren en el medio. Y esto requiere, ¿no es cierto?, transferir prácticas y teorías al empresariado. Les voy a contar una anécdota. Yo cuando estaba haciendo el doctorado tenía filosofía. Y filosofía, muy denso. Entonces, de repente uno decía, chuta, ¿por qué tanto, no? Y de repente el profe dice... bueno, que él es filósofo, que es de la universidad, ¿no es cierto?, muy conocido, y él un día nos cuenta de que sus ingresos él no los saca de la universidad, o sea, obviamente tiene un sueldo, pero que con ese sueldo es súper bajo, no es un tremendo sueldo, pero que él ha hecho, ¿no es cierto?, donde él gana dinero es haciendo consultorías a empresas. Entonces todos nos quedamos mirando y decimos, ¿qué hace un filósofo haciéndole consultorías a una empresa? Y él lo que hacía era esta misma clase que yo le estoy haciendo a ustedes, ¿no? Pero se las hace a los gerentes de las empresas y los gerentes quedan así como, oh, ¿verdad? Y eso está pasando en el mundo, sí. Pero eso me puede... Entonces como abrirle, ¿no es cierto?, los ojos y mirar al mundo para que tengan otra perspectiva y empiecen a estar alertas a lo que está pasando. Porque igual a la gente le pasa lo mismo que nos pasa a nosotros. ¿De qué estamos preocupados nosotros? Si yo le digo, ¿de qué están preocupados, chicos? Van a decir, profe, que tenemos que entregar el trabajo y tenemos dudas, que tenemos además que hacer no sé qué cosa para el lunes. Y entonces uno está así como los caballos que les ponen esas cosas, y entonces uno está preocupado todo el día de las cosas que tiene que hacer. Y tiene poco tiempo para poder hacer esto de levantar, ¿no es cierto?, la cabeza y mirar qué es lo que viene. Pero lo que yo quiero transmitirles es que hacer eso, aunque sea de vez en cuando, que va a hacer diferencia en su ejecución como profesional, ¿ya? Entonces, ¿qué tipo de consultores hay? Está el consejero, el coach, que ustedes lo conocen, el socio, ¿ya? El que facilita, el que enseña, el que hace de modelo, el que observa reflexivamente, está el asesor técnico, el experto. Hay diferentes maneras de hacer, o posturas más bien, que uno puede adoptar para poder hacer esta consultoría. Y la intervención organizacional es cuando uno hace un diagnóstico, genera un problema, ¿ya? Y
nosotros estamos diciendo qué hay que hacer. De aquí no participa la organización, que sería, ¿no es cierto?, nuestro cliente. Hay que tener, ¿no es cierto?, algunas etapas iniciales para una intervención. Por ejemplo, para transitar desde una consultoría a una intervención. Primero hay que ver qué disposición hay para el cambio y qué probabilidad hay de que la gente de verdad crea que un cambio futuro es posible. Y con estas dos cosas nosotros vamos viendo para dónde podemos nosotros hacer la intervención. ¿Con qué contamos? Con teoría, que en nuestro trabajo es el punto 3, cuando yo les digo el modelo, y ustedes me dicen, profe, que no sé qué modelo, y el modelo es una teoría, por lo que veíamos en la clase pasada, ¿ya? Y tiene una metodología, esa metodología es que de ese modelo, ¿no es cierto?, o teoría, nosotros vamos a sacar las variables que están probadas, que dicen que son las que inciden en esa situación, y con esas vamos a trabajar y vamos a instalar la siguiente metodología. La metodología tiene que ver con los objetivos generales, específicos, los indicadores, ¿no es cierto? ¿Y dónde se ve la técnica? La técnica en nuestro trabajo se va a ver en los puntos donde usted hace la planificación de las sesiones. Entonces, allí uno aplica técnicas. Y a nivel de técnicas, como me han escuchado otras veces, uno puede sacar técnicas de cualquier lado. Usted puede hacer una intervención de la línea, no sé, pues, sistémica, organizacional. Por ejemplo, yo le estoy diciendo, mire, el modelo por definición de intervenciones sistémicas, ¿no es cierto?, de las organizaciones. Y usted puede decir, ya, vamos a hacer una contención o enseñar ¿qué les decía yo? Para esta clase yo les decía hacer una intervención en contención socioemocional por el COVID, por ejemplo, que les daba esa opción, ¿no? Esa idea, porque seguramente se las van a pedir el próximo año. Entonces uno puede poner ahí usar una teoría, no sé, psicoanalítica, o no sé, un modelo como lo están poniendo ustedes, que son hartos del estrés, por ejemplo, de la ASATU o qué sé yo, y utilizar técnicas cognitivo-conductuales. Perfectamente bien. Pues entonces en una de las sesiones usted planifica cosas, está lo mismo, porque a nivel de técnica uno puede usar muchas técnicas, ¿no? Lo que tiene que haber mucha coherencia es entre la teoría que va a usar y la metodología. O sea, que efectivamente cuando ustedes me preguntan así por correo, profe, y el objetivo, no sé, que estará bien, y no me manda el modelo, yo le voy a decir, bueno, ¿cómo voy a saber yo? Pues, si los objetivos tienen que salir de las variables del modelo que usted va a usar. Pues. Y si me habla de que este modelo es grandioso, estupendo, y qué sé yo, pero no me dice cómo funciona, o sea, no me dice cuáles son las variables, yo tampoco puedo corregirle y decir si están bien hechos los objetivos, o están bien puestos los indicadores. Porque todo eso, teoría y metodología, eso sí que tiene que estar y hacerse de manera coherente. Y en eso estamos. No sé si ahí quedó más claro lo que es una intervención. A mí me interesa harto que ustedes aprendan, porque si ustedes, perfil de egreso, chicos, en el perfil de egreso dice que usted va a ser un profesional capaz. Nosotros tenemos que asegurarnos de eso, de que es capaz de hacer evaluaciones, planificar intervenciones y ejecutar las intervenciones. Ese es su perfil de egreso. Y eso lo tiene que hacer en el área educacional, clínica, organizacional y psicosocial. Entonces, nuestro compromiso de formación con ustedes tiene que ver con el perfil de egreso. Y eso es lo que necesitamos. Por eso yo insisto tanto, ¿no es cierto?, en que por lo menos usted aprenda a hacer una intervención. Y básicamente va a cambiar un poquitito a veces el orden, no tanto el orden, la forma, las palabras, pero cuando usted vea un proyecto siempre va a ser más o menos la misma lógica, ¿ya? Entonces, esa es la invitación. Hoy me pasé 9 minutos. No sé si vamos a una pausa, ¿les parece? Nos podemos juntar a las 11:10
y empezamos la parte de tutoría y ahí por favor me hacen todas las preguntas que quieran y que necesiten. Sí, profe, sí, no hay problema. Ya. Entonces voy a dejar de grabar y para que puedan tener esta grabación disponible después y la puedan bajar. Que estén bien, nos juntamos en media horita más, 11:10.